La noche del 11 de julio del 2015, México descubrió que su cárcel más segura había sido vulnerada. Un túnel, excavado en silencio, convirtió al preso más vigilado del país en el protagonista de una fuga imposible, tan absurda que parecía de película y tan precisa que despertó sospechas inmediatas. Y mientras el país dormía, algo mucho más grave quedaba al descubierto. No solo había escapado un hombre, había colapsado la idea misma de seguridad. Archivos Mortales presenta La fuga del Chapo Guzmán. Cuando Joaquín Guzmán Loera es detenido por segunda ocasión, el 22 de febrero del 2014, México no solo encierra a un fugitivo, encierra a un hombre que ya había desafiado al Estado, porque 13 años antes, en 2001, ese mismo hombre había protagonizado una de las evasiones más vergonzosas en la historia del sistema penitenciario mexicano. En el penal de Puente Grande, Jalisco, Guzmán Loera abandonó su celda oculto en un carrito de lavandería, con la ayuda de funcionarios que debían vigilarlo. La imagen recorrió el mundo y dejó una herida abierta, un sistema penitenciario expuesto, un gobierno debilitado y una advertencia silenciosa de que la autoridad podría ser burlada desde adentro. Por eso, cuando en 2014 el Chapo vuelve a ser capturado, el país ya conoce el riesgo. México vive entonces bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, con una promesa muy clara sobre la mesa. Esta vez, no se podría volver a escapar. Peña Nieto lleva un sexenio que intenta proyectar estabilidad, reformas estructurales y control institucional, mientras se enfrenta violencia ligada al narcotráfico, escándalos de corrupción y presión constante de Estados Unidos en materia de seguridad. La recaptura del Chapo es presentada como una victoria del Estado, una oportunidad de cerrar la herida abierta del 2001. Y para evitar repetir la historia, el gobierno decide enviarlo al lugar que presume ser el más seguro del país, el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Ahí, Guzmán Loera es ubicado en la celda número 20, dentro del área de tratamientos especiales. La intención es clara: control, aislamiento y vigilancia permanente. El mensaje político también es claro: esta vez no habrá errores. Los meses pasan sin incidentes visibles. El Chapo pasa largas horas en su celda, observa televisión, descansa, camina brevemente por el espacio reducido. Para quienes lo vigilan, todo parece normal. Con el tiempo, algunos internos comienzan a escuchar sonidos extraños en el área. No ocurre de golpe, todo es gradual. Primero son vibraciones leves, después golpes secos, luego ruidos más claros, como si algo golpeara el concreto. Los sonidos se repiten en distintos momentos del día. Algunos internos preguntan y se quejan con los custodios. La respuesta es sencilla: son trabajos de mantenimiento. A diferencia de otros internos, Joaquín Guzmán Loera no es un preso cualquiera. Su nombre pesa. Cada decisión alrededor suyo, guardias, traslados, horarios, se toman con cuidado extremo, o al menos así se supone. Pero con el tiempo, esa vigilancia excepcional empieza a diluirse en la rutina. En el área de tratamientos especiales, algunos internos insisten: los sonidos continúan. Un interno, Teodoro García Cimental, el Teo, menciona que el ruido era tan constante que varios presos reclamaron directamente a los custodios. La respuesta no cambia, sigue siendo la misma: son trabajos de mantenimiento. Con el paso de los días, los sonidos dejaron de ser una novedad. Como ocurre en muchos espacios cerrados, lo extraño se vuelve parte del ambiente y lo que no se investiga se normaliza. Algunos internos dejaron de preguntar, otros simplemente se resignaron. Dentro del penal, nadie imagina que esos ruidos pueden tener otra explicación. La vigilancia depende de personas, o
operadores que observan múltiples pantallas, custodios que recorren los pasillos, supervisores que confían en reportes breves y rutinas establecidas. No hay una persona dedicada exclusivamente a mirar una sola celda durante todo el turno. El sistema funciona por distribución de atención. El sábado por la noche, aproximadamente a las 20:45, un custodio observa a Guzmán acostado, cubierto con una cobija, con una pequeña televisión encendida. La escena es de rutina, no llama la atención. Nada sugiere que esa noche vaya a ser distinta a las anteriores. Minutos antes, una enfermera había pasado por el pasillo para entregarle medicamentos. A las 20:50, las cámaras muestran a Joaquín Guzmán incorporándose. Camina hacia la zona de regadera, que está separada del resto de la celda por un muro. Durante unos segundos, su cuerpo queda fuera del ángulo principal. El reloj marca las 20:45. En ese momento, dentro del módulo se escuchan golpes. No son nuevos. Varios internos ya los habían oído en días anteriores. A las 20:52, en la grabación se observa el último movimiento claro. Guzmán se cambia los zapatos. Camina de nuevo hacia la regadera. Se agacha. Se escuchan murmuros. Y a partir de ahí, desaparece del campo visual. Los minutos pasan. La imagen de la celda sigue transmitiendo en tiempo real, pero el espacio parece vacío. No hay custodios en la puerta, no hay movimientos inmediatos. El sistema no emite ninguna señal automática. A las 21:17, dos monitoristas de la Policía Federal se detienen frente a la pantalla que muestra la celda de Guzmán. La imagen sigue siendo la misma, la cama vacía, el lavabo, la regadera sin movimiento. Han pasado aproximadamente 25 minutos desde la última vez que se le vio al Chapo en su celda. Poco después, custodios se dirigen a la celda. Al abrir, confirman lo evidente. El Chapo no está. En la zona de la regadera hay un orificio de gran tamaño. Uno de los guardias toma el radio. Su voz queda registrada. Hay un hoyo grande en la regadera. El interno no está. Por primera vez en la noche, el penal deja de estar en calma. Pero para entonces, el tiempo ya ha pasado. La confirmación llega de manera fragmentada. Dentro del penal, los primeros reportes hablan de una ausencia inexplicable. No hay una versión completa. No existe una hora oficial, pública y precisa, en la que se haya activado el protocolo de fuga. Días después, el gobierno difunde un video con los momentos previos a la ausencia de Guzmán. El reloj marca las 20:50:45, cuando el interno se dirige hacia la regadera. Después no vuelve a aparecer. Durante varios minutos, el video muestra una celda vacía. La Procuraduría General de la República abre una investigación inmediata. El objetivo oficial es doble: determinar cómo ocurrió la evasión, verificar si el personal penal siguió los protocolos o los activó con retraso. A partir de aquí, se toman declaraciones a custodios, operadores y funcionarios. En cuestión de horas, el gobierno mexicano anuncia un operativo nacional. Más de 10,000 elementos de seguridad participan en la búsqueda. Se distribuyen 100,000 fotografías del Chapo en casetas de peaje y puntos estratégicos del país. El mensaje que el gobierno trata de dar es de una supuesta reacción inmediata. Pero la pregunta ya circula en medios, redes y conversaciones privadas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? El director del penal, Valentín Cárdenas, señala que en los meses previos se habían realizado obras dentro del penitenciario, lo que había generado ruidos que podrían confundirse con otras actividades. Algunos sonidos, dice, incluso podrían parecer disparos. Las explicaciones comienzan a acumularse. Mientras el gobierno intenta reconstruir los hechos, las contradicciones se vuelven evidentes. Minutos sin vigilancia directa, ruidos que nadie escuchó oficialmente, protocolos activados con retraso. Nada encaja del todo.
la Procuraduría General de la República integra el expediente de la fuga bajo la causa penal 48-2015. Se analiza todo: videos de seguridad, registros de monitoreo, declaraciones de custodios, operadores y directivos, informes técnicos del penal. En total, 18 funcionarios y empleados rinden declaración ministerial. El director del penal, Valentín Cárdenas, es destituido. Varios funcionarios son procesados por omisión, negligencia y complicidad. El gobierno reconoce las fallas, pero insiste en que no hubo una orden directa, no hubo una instrucción superior y no hubo una conspiración institucional. El discurso apunta simplemente a errores humanos. Durante meses, la versión oficial sostuvo que la fuga fue producto de errores, omisiones y mala vigilancia. Pero años después, lejos de México, en una corte federal de Nueva York, esa versión comenzó a desbordarse. Ahí, bajo juramento, habló Dámaso López Núñez, alias el licenciado. No era un testigo cualquiera. Dámaso López había sido subdirector del penal de Puente Grande, un hombre clave en la primera fuga del Chapo en 2001, y después uno de sus colaboradores más cercanos. En el juicio contra el Chapo, Dámaso López declaró como testigo protegido del gobierno de Estados Unidos. Según su testimonio, en los primeros meses del 2014, Guzmán comenzó a enviar mensajes desde el penal del Altiplano. No lo hacía directamente, usaba intermediarios. Uno de ellos era su esposa, Emma Coronel Aispuro. Entre marzo y abril del 2014, Dámaso López se reunió con Emma Coronel en Culiacán, Sinaloa. En esas reuniones también participaron los hijos de Joaquín Guzmán. La instrucción era clara: había que conseguir un terreno cercano al penal del Altiplano. No una casa terminada, sino una obra en construcción. Ese terreno sería el punto de llegada. Para lograrlo, necesitaban algo fundamental: las coordenadas exactas de la celda. Según Dámaso López, el plan incluía introducir a la cárcel un reloj con GPS que permitiría ubicar con precisión milimétrica el lugar desde donde debía excavarse. El túnel no podía fallar, tenía que llegar exactamente a la zona de regadera, en la celda 20. El túnel se excavó desde el exterior hacia el penal y tenía características sorprendentes. Aproximadamente 1.5 kilómetros de longitud, altura suficiente para caminar encorvado, iluminación eléctrica, sistema de ventilación y rieles en el piso. No fue un túnel improvisado, fue una obra de ingeniería criminal. Según Dámaso López, él no participó directamente en la excavación. Esa tarea fue coordinada por los hijos del Chapo Guzmán y trabajadores especializados. Durante meses, avanzaron metro a metro, desde la casa en obra negra hasta el penal. Con el tiempo, la excavación llegó al cimiento del reclusorio. Fue entonces cuando los ruidos comenzaron a escucharse dentro. Según el propio Guzmán, dijo Dámaso López, el cemento estaba muy duro y no lo podían romper. Los golpes se intensificaron, los internos se quejaron, pero nadie detuvo nada. El propio Chapo Guzmán decidió cuándo. Según el testimonio, tenía claro que debía ser un fin de semana, preferentemente sábado por la noche, sin funcionarios judiciales, con menos supervisión administrativa. La fecha quedó definida. Dámaso López explicó con detalle lo que ocurrió después de abandonar la celda. Una vez en el túnel, Guzmán recorrió 1.5 kilómetros en una motocicleta que era conducida por un ayudante. Al salir del túnel, abordó una cuatrimoto que lo llevó hasta la bodega cercana. Ahí lo esperaba una camioneta pick-up blindada con armas listas si llegaba a haber imprevistos. El siguiente destino fue San Juan del Río, Querétaro. Ahí aguardaba su piloto de confianza, conocido como el Cachimba. Guzmán fue trasladado por aire hasta Sinaloa. Una semana después de la fuga, según Dámaso López, volvió a verlo en La Tuna, su lugar de origen. El Chapo le dijo: ahora sí, todos felices. 6 meses después, la madrugada del 8 de enero del 2016,
Joaquín Guzmán Loera fue localizado en Los Mochis, Sinaloa. Un operativo de la Marina Armada de México rodeó una casa en la colonia Scali. El Chapo intentó huir por el drenaje, pero fue capturado junto con uno de sus colaboradores. Horas más tarde, fue trasladado nuevamente al penal del Altiplano, esta vez bajo un esquema de vigilancia reforzado. A diferencia de ocasiones anteriores, el gobierno mexicano tomó una decisión distinta. La fuga del 2015 había dejado demasiado expuesta las debilidades del sistema penitenciario. El margen de error se había agotado. El 19 de enero del 2017, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos. La razón oficial fue clara. Existen procesos judiciales abiertos en cortes federales estadounidenses y México busca evitar una tercera fuga. Por primera vez, el Chapo Guzmán abandonó el país bajo custodia oficial. En Nueva York, el Chapo fue juzgado en la Corte Federal del Distrito Este. El proceso incluyó testimonio de antiguos socios, declaraciones de operadores financieros, relatos detallados de violencia y corrupción. El 12 de febrero del 2019, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Meses después, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Actualmente, Joaquín Guzmán Loera cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Es un penal diseñado para aislamiento total, celdas individuales, comunicación mínima, contacto humano casi inexistente. El hombre que escapó 2 veces de cárceles mexicanas vive hoy bajo un régimen donde no existe la posibilidad de huida. La fuga del altiplano dejó consecuencias visibles: destituciones, procesos penales, reformas administrativas. A más de una década de distancia, la pregunta sigue siendo incómoda. ¿Fue una fuga de película o el resultado de una complicidad silenciosa? Deja tus comentarios, nos gustaría leerlos. Comparte y descubre más historias en Archivos Mortales.